Dios les bendiga, hermanos y amigos. Con ustedes una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, saludándoles desde Púlpito Virtual y trayéndote panorama bíblico. Llegamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tomaremos en el capítulo 1 el versículo 20. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amado y honrado Dios, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Una vez más te suplicamos que nos hables conforme al propósito que tienes con nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tenemos entonces para reflexionar hoy acerca de las promesas de Dios. De parte de Dios, ellas cada una están garantizadas. Pero como cristianos, como servidores, como hijos de Dios, hemos de entender que las promesas de Dios tienen su orden. Hay promesas que son exclusivamente para la nación de Israel. Hay promesas que son para las naciones gentiles. Hay promesas que son directamente para la iglesia. Hay promesas individuales. Pero todas las promesas no son del mismo tipo, de la misma manera. Es decir, hay promesas que son de juicio. Dios prometió juzgar al mundo. Hay promesas que son terroríficas. La promesa del día grande de la ira de Dios. Hay promesas gloriosas. La promesa de la resurrección. Hay promesas indescriptibles, la transformación del cuerpo corruptible a un cuerpo glorioso. Pero quiero resaltar que todas las promesas de Dios tienen condicionamiento, porque es posible que entre los que me escuchan se encuentre un número de personas que se sienten frustradas, decepcionadas, porque tienen en su casa colgada una promesa bíblica y se la llevan tiempo pidiéndosela al Señor y quieren que se cumpla. Pero las promesas de Dios, vuelvo y repito, tienen un condicionamiento. Por ejemplo, la promesa del Salmo número 1 dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, la promesa, y todo lo que hace prosperará. Entonces muchos quieren la promesa de prosperidad, que todo lo que hagan sea prosperado, pero esa promesa no se va a cumplir a menos que yo deje de andar con quien debo andar, con escarnecedores, deje de sentarme con los burladores, deje de andar en camino de personas perversas. Además, para que se cumpla esa promesa, debo deleitarme en la palabra de Dios. Debo obedecer la palabra de Dios y asegurarme que estoy plantado donde debo plantar, junto a la fuente de agua viva. De lo contrario, esa promesa no se va a cumplir. Esa misma promesa es la que el Señor le hizo a Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces leen el versículo y se quieren quedar nada más con esa parte. Pero la anterior parte a esa promesa dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate, sé valiente para ponerlo por obra, para obedecerlo. Y si tú la obedeces, si andas en la palabra, entonces todo te saldrá bien. Y yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces las promesas de Dios son reales, son verdad, son fieles. Y dice aquí, son sí y amén. Pero a nosotros nos corresponde obedecer lo que Dios manda y ellas se cumplirán. La promesa del Espíritu Santo se activa cuando tú crees y obedeces a la palabra. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no hay que hacer fuerza ni huelgas de hambre, sino obedecer la palabra como el Señor manda. Y
cuando obedecemos la palabra como el Señor manda, la promesa se cumple como Él la hizo, como Él dijo. ¿Quieres que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida? Crea la palabra, obedece a la palabra y vive la palabra de Dios.